durante la Segunda Guerra Mundial, millones de hombres marcharon hacia un destino incierto. Algunos lo hicieron con esperanza, otros con miedo. Pero ninguno imaginó que su mayor batalla no sería en el campo de guerra, sino tras los muros del cautiverio. Entre 1939 y 1945, más de 11 millones de soldados fueron capturados en todos los frentes del conflicto. Detrás de esas cifras se esconden historias de hambre, resistencia y humanidad en medio de la oscuridad. Los campos de prisioneros se levantaban en territorios helados, desiertos o improvisados. Desde los bosques de Polonia hasta los desiertos del norte de África, el sonido del metal oxidado y las botas sobre el barro eran el himno cotidiano de miles de hombres. En el amanecer, cuando el frío atravesaba las mantas delgadas, los prisioneros formaban filas interminables para ser contados una vez más. La rutina era su única certeza. El aire olía a humedad y a desesperanza. Las torres de vigilancia se alzaban como sombras silenciosas, recordando que cada intento de libertad podía pagarse con la vida. Algunos guardias miraban con indiferencia, otros con rencor. Pero en el rostro de los prisioneros solo quedaba resignación. La mayoría no sabía si volvería a ver su hogar. En muchos campos las condiciones eran extremas. Las raciones diarias apenas alcanzaban para sobrevivir. Un pedazo de pan negro, una sopa aguada y, con suerte, algo de café sin azúcar. Aún así, los hombres compartían lo poco que tenían. En medio del hambre surgía una forma de hermandad difícil de explicar. Compartir una migaja era muchas veces un acto de amor. Por las noches, los barracones se llenaban de murmullos, historias de batallas, recuerdos de infancia, promesas de regresar. Algunos escribían cartas que nunca llegarían, censuradas por los oficiales. Otros dibujaban en pedazos de papel lo que recordaban de su hogar, intentando no olvidar el rostro de sus hijos o el olor de su tierra. Había quienes soñaban con escapar. Cavaban túneles bajo la nieve o escondían herramientas en los muros de madera. Pero la mayoría sabía que el precio del fracaso era la muerte. Aún así, seguían planeando, porque imaginar la libertad era la única manera de seguir vivos. En los campos más grandes, como Stalag Luft Celso o Colditz, los prisioneros aliados organizaban pequeñas universidades improvisadas. Ingenieros, médicos y artistas daban clases para mantener la mente activa. Era una forma de resistir, de demostrar que la guerra podía encerrar sus cuerpos, pero no su espíritu. Mientras tanto, en otros rincones de Europa, los prisioneros soviéticos sufrían una suerte más cruel. Millones murieron de hambre, enfermedades o ejecuciones. Los campos del este eran sinónimo de horror. No existían reglas ni compasión. Solo sobrevivía quien aprendía a no sentir. Y sin embargo, incluso allí donde la esperanza parecía haber muerto, surgían gestos de humanidad. Un trozo de pan compartido, una mirada de consuelo, una palabra en voz baja que recordaba que aún eran hombres, no números. A medida que pasaban los meses, los prisioneros aprendían a medir el tiempo no por los calendarios, sino por el sonido del tren que traía nuevos cautivos, o por el humo de los hornos lejanos que recordaban la guerra que seguía afuera. Algunos habían perdido la noción del día y la noche. Otros simplemente habían dejado de contar. En los barracones el frío era un enemigo constante. Las mantas eran delgadas y los suelos húmedos. Muchos dormían sobre tablones de madera, apiñados unos contra otros, intentando robarse el calor entre sí.
En medio de aquella desolación, la mente se convertía en el refugio más poderoso. Algunos hombres revivían mentalmente los pasos de su rutina anterior a la guerra: el desayuno con sus familias, el olor del pan recién hecho, el sonido de las campanas de su pueblo. En silencio, cerraban los ojos y se transportaban lejos, a un lugar donde aún eran libres. Esa evasión mental, aunque breve, era una forma de supervivencia. Los días eran idénticos, pero la esperanza era cambiante. A veces, una noticia susurrada sobre el avance aliado en Normandía podía devolver la vida a todo un campo. Bastaba un rumor, una palabra escapada por un guardia descuidado, para encender la chispa de la ilusión. Pero también bastaba una ejecución pública para apagarla por semanas. El hambre era un monstruo invisible que los perseguía. Muchos prisioneros se debilitaban al punto de no poder mantenerse en pie. Algunos comían hierbas, cáscaras o cualquier cosa que pudieran encontrar. Otros intercambiaban objetos personales por un trozo de pan. Los relojes, los anillos, las fotos de familia se convertían en moneda de supervivencia. Cada elección tenía un costo: perder algo que amaban o perder la vida. Sin embargo, incluso en el sufrimiento, había momentos de humanidad. Los prisioneros más fuertes cuidaban de los enfermos, compartían sus raciones o los ayudaban a caminar durante los recuentos diarios. En los momentos más duros, un simple gesto, una sonrisa, una palabra de aliento podía significar todo. En algunos campos, los prisioneros lograron organizar coros, pequeñas obras de teatro o lecturas nocturnas. Era su manera de resistir, de demostrar que aún eran hombres con alma, no prisioneros reducidos a números en un registro. Esas actividades, aunque prohibidas, les devolvían algo que la guerra intentaba robarles: su humanidad. Mientras tanto, las estaciones pasaban lentamente. El invierno era cruel. El viento atravesaba los muros de madera y la nieve se filtraba por los techos rotos. Muchos morían en silencio durante la noche, cubiertos por mantas que no abrigaban nada. Al amanecer, los compañeros los encontraban inmóviles, con una expresión de paz que contrastaba con el horror que los rodeaba. A veces no había fuerzas, ni para cavar tumbas. Los cuerpos eran apilados, uno sobre otro, bajo el hielo. Pero incluso en medio de tanta muerte, la vida persistía. Algunos hombres escribían pequeños diarios en trozos de papel robados. Con carbón o sangre anotaban fechas, pensamientos, oraciones. Lo hacían con la esperanza de que algún día alguien los leyera y supiera que existieron, que lucharon, que amaron. Otros, más valientes o desesperados, intentaban escapar. Cada intento era una mezcla de esperanza y locura. Algunos cavaban túneles durante meses, otros se disfrazaban con uniformes robados o se escondían entre los vagones de suministros. Pocos lo lograban. La mayoría era capturada y ejecutada frente a todos como advertencia. Pero incluso sabiendo eso, otros seguían intentando, porque la libertad valía más que la vida. Las historias de fuga se convertían en leyendas dentro de los campos. Cada intento, cada túnel, cada guardia distraído formaba parte de un relato que corría de boca en boca. Había quienes juraban haber visto a un grupo atravesar el bosque y desaparecer entre la niebla. Otros contaban cómo algunos lograron sobrevivir semanas escondidos en los trenes de carbón antes de ser descubiertos. Estas historias alimentaban la imaginación de todos. Eran el combustible invisible que mantenía viva la esperanza.
no todos los prisioneros eran tratados de la misma forma. Los soldados de las potencias occidentales, como los británicos o estadounidenses, recibían un trato algo más humano debido a los acuerdos internacionales del Convenio de Ginebra. Pero los soldados soviéticos eran considerados enemigos sin derechos. Los alemanes los veían como subhumanos. De los más de 5 millones de prisioneros soviéticos capturados, más de la mitad murió en los campos. Murieron de hambre, de frío o bajo las balas de los guardias. En el otro extremo del mundo, los prisioneros aliados capturados por el Imperio japonés sufrían un infierno diferente. En los campos de trabajo forzado en Birmania o Filipinas, eran obligados a construir vías férreas y fortificaciones bajo temperaturas insoportables. Las enfermedades tropicales, la desnutrición y los castigos físicos eran parte de la rutina. Muchos murieron sin haber visto jamás una carta o haber recibido una noticia del exterior. Los guardias, entrenados bajo una mentalidad de obediencia absoluta, consideraban que rendirse era deshonroso. Por eso despreciaban a los prisioneros que habían entregado sus armas. Para ellos, aquellos hombres habían perdido su honor. Y sin embargo, entre tanta brutalidad, surgían gestos que parecían imposibles. En algunos casos, un guardia dejaba caer un pedazo de pan sin mirar atrás. En otros, un prisionero japonés compartía agua con un enemigo herido. Eran momentos fugaces, pero recordados para siempre. En medio del odio, todavía existía compasión. Los días se convertían en meses, y los meses en años. Afuera, el mundo seguía ardiendo. Los ejércitos avanzaban y retrocedían, pero dentro de los campos el tiempo parecía detenido. Los prisioneros aprendían a leer el ánimo de los guardias, a interpretar las órdenes gritadas en idiomas que apenas comprendían, a sobrevivir con la mínima energía posible. Algunos, cuando la desesperación era insoportable, se rendían internamente. Miraban el horizonte a través del alambre de púas y ya no veían nada, solo un vacío inmenso. Otros, sin embargo, se aferraban a la vida con una fuerza casi milagrosa. Dibujaban mapas mentales del camino hacia casa. Recordaban las voces de sus esposas, los juegos de sus hijos, las canciones de sus pueblos. En silencio juraban que regresarían, que no permitirían que la guerra los borrara. En ciertos campos, los prisioneros lograron construir pequeñas comunidades. Organizaban rutinas, turnos de limpieza, ritos religiosos e incluso celebraciones improvisadas en fechas especiales. En Navidad, algunos fabricaban árboles de ramas secas decorados con trozos de tela o papel. En Pascua, compartían oraciones en voz baja. En esos gestos, tan simples y tan humanos, encontraba refugio el alma. La música también fue una forma de resistencia. Algunos prisioneros fabricaron guitarras y violines con madera reciclada. Otros golpeaban latas vacías para crear ritmos. Las melodías eran un recordatorio de que la belleza aún podía existir entre las ruinas. Era un acto de desafío, un mensaje al enemigo. Podrán encerrarnos, pero no pueden destruir lo que somos. Con el paso del tiempo, muchos prisioneros comenzaron a perder la noción de su propia identidad. Los números cosidos en sus uniformes reemplazaron sus nombres. Las fotografías que llevaban en los bolsillos se desvanecieron con la humedad. Los recuerdos se mezclaban con los sueños. A veces no sabían si lo que recordaban era real o una invención de su mente para escapar de la tortura cotidiana. Sin embargo, cuando alguien moría, todos lo recordaban.
no por su número, sino por su historia, el que cantaba antes de dormir, el que rezaba en silencio, el que soñaba con abrir una panadería al volver. Cada uno de ellos se convertía en una pequeña chispa de memoria, una forma de decirle al mundo que, incluso entre el horror, seguían siendo humanos. Cuando la guerra comenzó a inclinarse hacia su fin, los ecos de la victoria aún tardaron en llegar a los campos. Los prisioneros no sabían qué ocurría más allá de las cercas. Solo notaban pequeños cambios: un guardia menos vigilante, un silencio diferente durante las noches, un rumor que recorría los barracones como una corriente eléctrica. Algunos no se atrevían a creerlo. Temían que la esperanza fuera otra trampa. Pero un día, el sonido de los motores no trajo soldados enemigos, sino aliados. Las puertas de los campos se abrieron y, por primera vez en años, los prisioneros respiraron aire de libertad. Muchos no podían caminar. Otros simplemente se quedaron de pie sin comprender. Habían soñado tanto con ese momento que, al llegar, les parecía irreal. Algunos lloraban. Otros solo miraban al cielo en silencio, como si buscaran una señal de que realmente había terminado. Las imágenes de aquellos días de liberación aún estremecen. Hombres esqueléticos, cubiertos de harapos, abrazándose entre lágrimas. Soldados que habían sido enemigos compartiendo agua, intentando comprender cómo la humanidad había llegado tan lejos en su crueldad. Los médicos aliados que ingresaron a los campos no podían creer lo que veían. Documentaron cada escena, cada rostro, para que el mundo nunca lo olvidara. Sin embargo, la libertad no significó el final del sufrimiento. Muchos prisioneros regresaron a sus hogares y no los reconocieron. Sus familias habían cambiado. Sus ciudades eran ruinas y dentro de ellos quedaban cicatrices invisibles. Algunos no pudieron volver a dormir con tranquilidad. Otros callaron para siempre lo que habían visto. La guerra terminó, pero el cautiverio siguió viviendo en sus mentes. Años después, cuando la historia comenzó a contarse con distancia, los testimonios de aquellos hombres se convirtieron en advertencias para el futuro. En diarios, cartas y entrevistas describieron la fragilidad del alma humana, la facilidad con la que la guerra convierte a las personas en sombras, y también hablaron del poder de la esperanza, de la hermandad, de esos gestos mínimos que los mantuvieron vivos. Cada campo, cada alambrada, cada número grabado en un uniforme representa una historia. No de héroes ni de villanos, sino de seres humanos que soportaron lo insoportable. En sus miradas se esconde la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial. No la de las batallas ni los generales, sino la de los hombres anónimos que resistieron el olvido. Hoy, las ruinas de muchos de esos campos siguen en pie. Algunos convertidos en museos, otros en cementerios silenciosos. Cuando el viento sopla entre sus estructuras oxidadas, parece traer las voces de quienes alguna vez caminaron allí. Voces que piden ser recordadas, no por la tragedia, sino por la fuerza con que se aferraron a la vida. Porque, en el fondo, la historia de los prisioneros de guerra no trata solo de cautiverio. Trata de esperanza, trata de la voluntad inquebrantable de sobrevivir cuando todo parece perdido. Y de esa chispa invisible que distingue a los seres humanos de la oscuridad que ellos mismos crean. Que nunca se olvide lo que ocurrió detrás de los muros de alambre y los barracones. Que cada generación escuche sus voces para que jamás se repita. Así termina este archivo. Uno más dentro de los archivos de la Segunda Guerra. Suscríbete.